Gutiérrez, asambleísta. Justamente vamos a hablar con él sobre el pedido que se hace al Contralor General del Estado en estos momentos para, para no sé si tirar abajo, pero para retroceder ya la designación de este Contralor que tantos obstáculos se le pone, sobre todo a este concurso, esto por intereses políticos. ¿Cómo está, asambleísta y expresidente también de la República, Lucio Gutiérrez? Bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos de Guayaquil y del Ecuador que nos escuchan a través de Radio Tropicana para hablar sobre temas que nos interesan y también nos preocupan a todos los ecuatorianos. Hablemos de este pedido de revisión al Contralor General del Estado. Ya está posicionado, un proceso finiquitado. Hablábamos hace poco con el consejero Fantoni, que lo que se trata de hacer es buscar más argucias para colocar a quienes al parecer tendrían un objetivo bastante claro y político. En este caso es el señor Falconi Puig, quien está pidiendo, está haciendo su pedido de recalificación, pero por otro lado también se maneja otra vía, y es enviar a la Asamblea Nacional alguna propuesta en la que se plantea justamente que ya no sea, en el caso de inhabilitarse el Contralor General del Estado, ya no sea el subrogante quien suba a ese cargo, sino sea quien quedó primero o segundo, perdón, quien quedó segundo dentro de este concurso. Paradójicamente, quien quedó segundo renunció y adivine quién sube, la señora Vivanco, quien también pugnaba de la mano con Falcón y Puig. ¿Cuál es su perspectiva sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en un proceso que está finiquitado y que el Contralor ya comienza también a hacer sus depuraciones en este caso dentro de esta institución? Yo quiero hacer un llamado al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano debe estar vigilante. El pueblo ecuatoriano debe estar preparado y listo, si es del caso, movilizarse, explotar, porque ya basta de estas maniobras politiqueras. Son estas mafias políticas que quieren tomarse por asalto la Contraloría, porque tienen un inmenso rabo de paja. Quieren tomarse por asalto la Fiscalía para borrarse todos los juicios y todas las demandas que tienen por haberse robado el dinero del pueblo ecuatoriano. A través de su alfil, el doctor Wilman Terán, quieren tomarse por asalto la mayoría de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para borrar las sanciones o para anulitar los juicios que tiene el expresidente Rafael Correa y el resto de compinches que se hallan prófugos de la justicia ecuatoriana. Yo quiero hacerle un llamado a Rafael Correa, que demuestre que fue presidente del Ecuador. Un presidente del Ecuador debe demostrar dignidad y en lugar de estar planificando, en lugar de estar maniobrando para tomarse por asalto la justicia y los organismos de control, venga, señor Rafael Correa, y dé la cara, como hizo Lucio Gutiérrez. Yo vine, estando el gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio en el gobierno, estando los generales golpistas, los que me quitaron el respaldo y se cayó el gobierno, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas, el general Hernán Ayala, estando los jueces y los fiscales que me dictaron de manera totalmente ilegal orden de prisión, continuaban en funciones. Pero cuando uno tiene realmente las manos limpias, pero no en el discurso, sino en la práctica, en la realidad, cuando uno tiene las manos limpias de corrupción, de sangre, de droga, uno viene y da la cara. Recuerdo que mi mujer, mi esposa, Jimena Borges, me imploraba que no renuncie a los asilos políticos, que no venga al Ecuador, que me van a dejar 30, 40 años en la cárcel. Yo le decía a Jimenita, cuando uno tiene la conciencia limpia, cuando uno tiene las manos limpias y la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y estando preso ecuatorianos, gané cerca de 94 juicios. Entonces, ¿por qué Rafael Correa, si dice que es perseguido político, por qué no viene a dar la cara? Tiene un gobierno que es aliado suyo. Los de la lista 5, los correístas, están en mayoría, están en alianza, están en un pacto con el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué no viene a dar la cara? Aquí nadie le va a perseguir. Y si es que es inocente, pues obviamente la justicia le absolverá. Pero ya basta de intentar tomarse
las organizaciones de justicia por asalto con leguleyadas. El país necesita trabajar, el país necesita paz, necesita tranquilidad. Las empresas internacionales no van a venir si permanentemente en el Ecuador hay esta incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar con el contralor, no se sabe si le enjuician o no le enjuician a la fiscal, no se sabe si va o no va a tener mayoría el correísmo en la Corte de Justicia Nacional. Entonces yo sí creo que el pueblo ecuatoriano debe dejar su inmovilidad y debe estar listo a movilizarse y, si es del caso, a levantarse y ojalá tomarse las organizaciones de control para evitar que estos, entre comillas, delincuentes intenten asaltar esos organismos de control. Ahora, asambleísta Gutiérrez, hablando del Contralor General del Estado, usted envió un pedido justamente a esta institución, a Mauricio Torres, quien es el titular, a realizar un examen especial al contrato suscrito por el CNE en el voto telemático. Este es uno de los graves problemas que ocasionó no solamente inconformidad en quienes votaron, sino también en los diferentes movimientos políticos. En el caso de Construye, perdió una curul justamente al momento de repetirse estas elecciones. Por lo desastroso que fue el voto telemático. Ustedes ya presentaron este pedido en la Contraloría General del Estado. ¿Y qué se busca? Y le consulto a esto porque usted señalaba justamente el tema del acuerdo, pero usted está pidiendo que se haga una revisión a a este mecanismo que se utilizó en las elecciones. Sin embargo, el presidente de la República se sigue sentando con Diana Tamaín, ¿no? Quien es titular del CNE y también estaría prorrogada en funciones. Entonces, ¿no cree que debería ampliarse también un poco más el tema de revisiones y de pedidos hacia el organismo? A ver, en mi tarea de fiscalización, cumpliendo el mandato popular y el mandato constitucional, tengo que fiscalizar para evitar que se sigan despilfarrando los recursos del escuadra economía ecuatoriana. El Consejo Nacional Electoral, con la cabeza Diana Tamaín, despilfarraron cerca de $1 millón. Se robaron $1 millón porque las elecciones se repitieron. No sirvió de nada. ¿A quién habría que fiscalizar? ¿Al proceso o a Diana Tamayo? Hay que fiscalizar a Diana Tamaín, porque Diana Tamaín es la que contrató a una empresa que no tenía la capacidad, ni técnica, ni la experiencia, ni las herramientas para llevar adelante un proceso tan delicado como es el telemático desde el exterior, a tal punto que se repitieron las elecciones y se gastaron $2.800.000 adicionales. Es decir, lo que se gastó en el voto telemático desde el exterior no sirvió de nada. Ese dinero perdió el pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir. Pueblo que no tiene trabajo, Sí, pueblo que a veces no en- tiene que comer. y en este Entonces, sentido, por eso le hacía la pregunta. ¿No cree que sería mejor ampliar? Ya entendería que usted le hace este pedido al el Contralor, y perfecto, de la revisión del contrato. Pero ¿no sería también necesario llevar hacia la Asamblea Nacional el pedido de fiscalización? Y no sé si ustedes consideran como bancada, como sociedad patriótica, de juicio político a Diana Tamaín, quien señaló en Teleamazonas, en una entrevista, que para la democracia no hay presupuesto, que para la democracia sí sobraban los recursos. Entonces, bajo este contexto en el que usted señala, que es bastante oportuno, porque en estos momentos nos vemos apretados económicamente y que el presidente Daniel Noboa necesitaría 12.000 millones de dólares para pagar deudas adquiridas, sueldos y más, estemos desperdiciando recursos de esta forma y que se queden en la nada. exactamente, ya quisieron echarle tierra a este proceso. Hubo el escándalo, hubo el aprovechamiento político del correísmo y del partido de gobierno, quienes se beneficiaron aprovechándose de esta violación flagrante a la ley, se aprovecharon y ganaron 2 asambleístas más. Y digo que se violó también la ley, porque la ley es muy clara.
los asambleístas eligen en primera vuelta electoral, no en segunda vuelta electoral. Entonces, ¿para qué son las leyes? Si los propios del Consejo Nacional Electoral incumplen, violan, hacen trizas el Código de la Democracia, la Ley Orgánica Electoral, se burlan de lo que dice la Constitución de la República. Entonces debemos poner un alto, ecuatorianos, porque si no comenzamos a sancionar a los malos funcionarios públicos, como en este caso Diana Tamaín, quien habría cometido un posible peculado, porque son dineros públicos, son dineros del pueblo ecuatoriano, quien habría cometido un posible delito de tráfico de influencias, porque le dan a una empresa que no tenía las características, que no tenía las condiciones, que no tenía la experiencia para llevar adelante un proceso telemático, en contra de otras empresas, como una empresa de la misma Politécnica del Ejército de la ESPE, que ya demostró que sí tienen la capacidad, que sí tienen las herramientas para llevar adelante un proceso telemático. Pero como había este tráfico de influencias, contrataron a una empresa que obviamente no tenía esta capacidad. ¿Y por qué tenemos que fiscalizar? ¿Y por qué no debemos dejar pasar estos actos de corrupción, en este caso del Consejo Nacional Electoral? Porque por eso el país está en la lona. Ecuatorianos, les habla alguien que ya fue presidente del Ecuador y con un petróleo de $18 me hice cargo de un país en donde no se había pagado 2 meses sueldos y salarios al sector público. Se debía a los municipios, prefecturas, trabajadores de la salud, maestros, se debía a Fuerzas Armadas, se debía a la Policía Nacional. Y sin embargo, soy el único gobierno en historia del Ecuador que, habiendo recibido un país con déficit, entregué varios miles de millones de dólares de superávit, como 5.000 millones se le entregó a Rafael Correa. Sin embargo, Rafael Correa entregó al gobierno con 10.000 millones de dólares de déficit. ¿Por qué? Porque se roban la plata, porque saquearon al país, porque hay malos funcionarios, porque hicieron una constitución a favor de delincuentes, a favor de la impunidad, y esa constitución es la que tenemos que cambiarla. Y a esos malos funcionarios tenemos que sancionarles. La señora Diana Tamaín formó parte del Consejo Nacional Electoral Transitorio y por ley ecuatoriana no podía ser parte del CNE definitivo, pero ahí está, violaron la ley y no pasó nada, y por eso sigue violando la ley. Y luego fue destituida por la Contraloría porque no cumplió las observaciones que hizo la Contraloría para que los procesos electorales se realicen con transparencia y dentro de eso permitir que se investigue, permitir que se analicen los programas informáticos que se utilizan en los procesos electorales que han sido cuestionados y no permitieron esa investigación. Y le Y por eso aseguro no que cumplieron. continuará la señora Diana Tamaín en ya funciones prorrogadas, como está él y el señor Pita, continuará en el proceso justamente de la consulta popular que se alista en el gobierno de Noboa y muy seguramente continuará para el 2025. Eso es lo que queremos evitar. Malos funcionarios que realizan procesos electorales que son cuestionados, como el del 2021, en donde se mencionaba, y es un rumor nacional, que el señor Guillermo Lazo no pasó a la segunda vuelta electoral, y luego hay una serie de rumores en este último proceso electoral, y se completa con el fallido proceso electoral telemático desde el exterior, para favorecer al correísmo con un asambleísta adicional y al partido de gobierno con otro asambleísta adicional. Posiblemente por eso es que el presidente Noboa, en agradecimiento, se reúne con Diana Tamaín, pero para eso estamos asambleístas que representamos los intereses del pueblo ecuatoriano, asambleístas que ya tenemos experiencia en haber manejado los destinos del país y con éxito. Entonces, al presidente Noboa, que ahora está enviando una ley económica urgente, ya estamos proponiendo en la Asamblea que esta ley se le apruebe por capítulos, porque sería una vergüenza que los asambleístas aprobemos, al ¿Por qué menos por yo, capítulos? Y ser aquí le hago una pregunta un poco más rápida por el tiempo. ¿Por qué por capítulos? ¿Qué no concuerda Sociedad Patriótica con esta ley tributaria? porque la ley es una trampa y si se aprueba en su conjunto, Pero fue la comunicación.
Sí, les decía que esta ley es una trampa porque si se aprueba como está en su conjunto, vamos a volver a aprobar por séptima ocasión condonaciones de deudas a los más ricos del país, comenzando por la Corporación Novoa, continuando por el Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha y a los grandes empresarios del Ecuador. Y eso es lo que le hace mal al país. Yo también fui presidente. Yo, en lugar de condonar deudas a los más ricos del país, incauté bienes a los que no querían pagar y recuperamos como $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros en el feriado bancario. Y encarcelamos a 5 banqueros ladrones que se robaron el dinero en el feriado bancario. Entonces, cuando hay un presidente sin rabo de paja, cuando hay un presidente que defienda los intereses nacionales, la plata alcanza y hasta sobra sin necesidad de castigarle al pueblo con más impuestos. Ahora, no solamente que les quieren condonar deudas a los más ricos del país, que son los mismos que ya se han beneficiado de 6 condonaciones de deudas anteriores. 4 en el gobierno de Rafael Correa, que tanto hablaba en contra de los banqueros, que tanto hablaba en contra de los ricos, pero por debajo de la mesa pactaba con los ricos y les condonaba deudas por 4 ocasiones. Y luego vino Lenín Moreno, otro gobierno a favor de las grandes oligarquías, también condonó deudas por más de 4.800 millones de dólares. Ahí está la plata. Y Lazo volvió a repetir este mal ejemplo. En mi caso, a los que no querían pagar, les incautamos bienes, como al Ok, señor Juan José Pons, como al propio hermano del ingeniero León Febres Cordero. Claro que esto fue lo que me costó el puesto, ok. porque la bancocracia se levantó, compró a los generales traidores, me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno y ahí vino la debacle del país. El Ecuador, que crecía cerca del 9%, hoy crece al 2% apenas. El país que llegó a ser el tercero de América Latina que más inversión extranjera recibíamos, solo por debajo de Brasil y de México, ahora estamos en los últimos lugares. Por eso es que la economía no crece, por eso es que no hay trabajo y por la corrupción nadie quiere invertir en nuestro país. Así que vamos a combatir de manera inclaudicable la corrupción, venga de donde venga. Esta ley, repito, es una ley, si se aprueba, inmoral, es la legalización del robo al aprobar esas condonaciones de intereses. Por eso decimos hay que aprobarla por capítulos. Las partes buenas que vayan en beneficio del país hay que apoyar. Tienen Las partes apenas 30 días, asambleísta Gutiérrez. 30 días desde que se presentó. No sé si les alcance el tiempo para trabajarla por capítulos. Pero bueno, entonces habrá que ver la forma, pero no podemos aprobar la condonación de deuda de los más ricos del Ok, país. No podemos aprobar que se cobre nuevamente impuestos a las personas naturales que venden sus bienes inmuebles, que venden su terreno, su casa, su departamento, que ya estamos pagando impuestos ok. a través de la plusvalía a los municipios del país. Y encima de esto el presidente nos quiere a la clase media hacia abajo castigar con nuevos impuestos, mientras a las grandes empresas constructoras les perdonan impuestos, les devuelven el IVA, mientras condonan deudas a los más ricos del Asambleísta. país. No hay derecho, esto no es justicia y nosotros pues obviamente nos vamos a oponer a que se siga cometiendo la misma injusticia que se cometió en el pasado. Me quedo con esto último, con esto conocemos cuál es el voto de Sociedad Patriótica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. A usted muchísimas gracias y siempre a la orden, Ecuador.